Jacinto Morales tiene 68 años. Vive en un ejido olvidado en las montañas de Guerrero. Un lugar sin nombre en los mapas oficiales. Un lugar donde el gobierno nunca llega, donde las ambulancias no suben, donde los doctores no existen, donde la pobreza es tan profunda que se siente en los huesos, en el aire, en cada rincón de cada casa de adobe que apenas se sostiene en pie. Tiene una historia que contar, una historia que lo destroza cada vez que la recuerda, una historia que lo persigue en las noches, en los sueños, en cada momento de silencio, una historia que carga como cruz desde hace 32 años, una historia de un hijo que murió, no por enfermedad incurable, no por accidente terrible, no por destino inevitable, murió por algo mucho más doloroso, murió porque Jacinto no tenía 500 pesos para pagar al doctor. 500 pesos en una cantidad tan pequeña, para algunos tan insignificante. El precio de una comida en un restaurante de ciudad, de unas cervezas en un bar, de un taxi de nada importante. Pero para Jacinto eran 500 pesos que no tenía, que no podía conseguir, que significaban la diferencia entre la vida y la muerte de su hijo. Y no los consiguió. Anne y su hijo murió, y él sigue vivo con esa culpa que no lo deja respirar. Nació en 1957, en el mismo ejido donde vive ahora, en la misma pobreza, donde siempre ha vivido. Su padre trabajaba la tierra, unas hectáreas de ladera tan empinada que el maíz casi no crecía. Tierra pobre, empedregosa, ingrata. Pero era lo único que tenían, lo único que su abuelo había logrado conseguir después de la revolución, después de pelear, de sangrar, de casi morir. 3 hectáreas de cerro que prometieron sería suya, de su familia, para siempre. Creció con hambre, como todos los niños del ejido, un hambre constante que nunca se iba del todo. Desayunaban café de olla con tortilla. Si había suerte, con un poco de frijoles de la noche anterior. A mediodía, tortilla con sal con chile. Si había, a veces con quelites que su madre recogía en el monte verdolagas, anquintoniles, hierbas que la gente de ciudad ni conoce, pero que los salvaban del hambre total. Por la noche, frijoles cocidos en la olla de barro, con tortillas, siempre tortillas, porque el maíz era lo único que podían cosechar en esa tierra ingrata. Carne, nunca. Bueno, casi nunca. Solo en las fiestas grandes. En Navidad, cuando su padre mataba un guajolote. En algún bautizo, cuando las familias juntaban dinero para comprar un puerco entre todos. Entonces, sí, entonces había carne, y ese día todos comían hasta reventar, porque sabían que pasarían meses antes de volver a probar proteína animal en leche. Tampoco, no tenían vacas. Eran muy caras, muy difíciles de mantener. Necesitaban mucho pasto, mucha agua. Y en el ejido, el agua era más valiosa que el oro. Había que caminar 1 hora hasta el arroyo, cargar las cubetas en la cabeza, subir la cuesta de regreso, 2 horas de ida y vuelta, por agua 2 veces al día. Todos los días, no había tiempo ni recursos para vacas. Fue a la escuela 3 años, solo 3 años, de los 6 a los 9. La escuela era un cuarto de adobe, con techo de lámina. Una maestra que venía del pueblo cada semana, cuando venía, porque muchas veces no llegaba. El camino era muy malo. En temporada de lluvias, imposible de pasar. La maestra se quedaba varada en el pueblo, y los niños perdían semanas de clase, meses a veces. Aprendió a leer un poco, a escribir su nombre, y poco más. Los números básicos, sumar, restar, a multiplicar, lo más simple. A los 9 años, su padre lo sacó de la escuela. Le dijo que ya había aprendido suficiente, que ahora debía ayudar en el campo, que la familia necesitaba brazos para trabajar, que la escuela no daba de comer, que había que ser hombre trabajador útil, y Jacinto obedeció, como todos los niños del ejido. Dejó la escuela
sin protestar. Empezó a trabajar en el campo, desde las 5 de la mañana hasta que oscurecía, sembrando maíz en las laderas empinadas, limpiando Erue Mirupa, cortando leña, acarreando agua, todo el trabajo duro que un niño de 9 años pudiera hacer. Y lo hizo sin quejarse, porque así era la vida, así había sido siempre. Se casó a los 18 años con Domitila, una muchacha del ejido vecino. Se conocieron en una fiesta patronal, bailaron, hablaron, se enamoraron con esa inocencia de los jóvenes que no saben nada del mundo más allá de sus montañas. Se casaron en la iglesia del pueblo, una boda sencilla, muy pobre, pero con amor verdadero, con ilusiones, con esperanza de construir algo mejor. Se fueron a vivir a la casa de los padres de Jacinto. No tenían dónde más, no tenían dinero para construir casa propia. Vivieron en un cuarto que le dieron, atrás de la casa principal. Un cuarto pequeño de adobe, con techo de tejas, sin ventanas, sin piso de cemento, solo tierra apisonada. Pero era suyo, su espacio, su inicio. Tuvieron su primer hijo al año de casados. Un niño, An, lo llamaron Ramiro An. Nació en la casa, con la partera del ejido, Sin, Dr. Sin Hospital. Así nacían todos los niños. Así habían nacido durante generaciones. El parto fue difícil. Domitila gritó durante horas. La partera hacía lo que podía con sus manos expertas y sus conocimientos ancestrales. Pero no había nada más. No había anestesia, no había equipo médico, no había doctor, por si algo salía mal. Solo las manos de la partera y las oraciones a la Virgen de Guadalupe. Ramiro nació bien sano, fuerte. Lloraba con pulmones potentes. Jacinto lloró de felicidad al verlo. Era su hijo, su primogénito, el que continuaría su nombre, su sangre, su linaje. Lo cargó con manos temblorosas. Le prometió en silencio que haría todo lo posible por darle una vida mejor, que trabajaría duro, que no le faltaría nada, que lo protegería. Promesas que no pudo cumplir, porque cuando eres pobre, cuando no tienes nada, las promesas se las lleva el viento. La realidad aplasta las buenas intenciones. La vida te enseña que no basta con querer, que no basta con trabajar duro, que hay cosas que simplemente no puedes controlar, no puedes vencer, no puedes cambiar. Tuvieron más hijos, uno cada 2 años aproximadamente. Así era Han, sin planificación, sin métodos anticonceptivos. Esas cosas no llegaban al ejido. El segundo hijo fue niña Eulalia, luego vino Miguelito, el tercero, luego Crescencio, luego Teresa, luego Rutilio, luego Angélica, luego Fermín. 8 hijos en total, 8 bocas que alimentar, 8 cuerpos que vestir, 8 vidas que cuidar. Era imposible, con 3 hectáreas de tierra mala, sin trabajo fuera, sin oportunidades, sin nada más que las manos y las ganas de trabajar. Pero trabajar no era suficiente. Nunca fue suficiente. El maíz que cosechaban apenas alcanzaba para medio año. Los otros 6 meses vivían de lo que podían, han prestado, han fiado. De el apoyo del gobierno que llegaba cuando llegaba. De los programas sociales que daban una despensa cada mes. Una despensa con arroz en frijol, aceite en harina, atún de lata. Lo básico para sobrevivir. No para vivir, para sobrevivir. Los niños crecían flacos, desnutridos, con las panzas hinchadas de parásitos, con la piel reseca, el pelo quebradizo, los dientes picados, señales claras de desnutrición crónica. Pero así eran todos los niños del ejido. Todos estaban iguales. Así que parecía normal. Parecía que así debía ser. A nadie cuestionaba, nadie se alarmaba. Era la vida de los pobres, en la Sierra de Guerrero. Miguelito era especial, diferente a los otros. Era el más alegre, el más platicador, el más cariñoso. Siempre andaba pegado a Jacinto.
siguiéndolo a todos lados, ayudándole en lo que podía. Aunque tenía solo 6 años y no podía hacer mucho, pero ahí estaban, con su sonrisa, con sus ojos brillantes, con esa luz que algunos niños tienen. Esa luz que te hace pensar que tal vez todo va a estar bien, que tal vez ese niño va a ser diferente, va a salir adelante, va a romper el círculo de pobreza. Era marzo de 1993, temporada secos. El calor apretaba, no había llovido en meses. El arroyo estaba casi seco, el agua que quedaba era poca y turbia, pero era la única agua que tenían, no había de otra. La tomaban así, en turbia, sucia, llena de bacterias y parásitos, de todo lo que se acumulaba en el agua estancada. La hervían cuando había leña, cuando tenían tiempo, pero muchas veces la tomaban directa, porque la sed no espera, porque los niños lloran de sed, porque no hay opción. Miguelito empezó con diarrea un lunes, no era raro. Los niños siempre andaban con diarrea, con lombrices, con infecciones estomacales. Era tan común que casi no se le hacía caso. Le dieron té de manzanilla de hierbabuena, los remedios que siempre usaban, los que la abuela había usado, los que habían funcionado otras veces. Pero esta vez no funcionó. La diarrea empeoró. Al segundo día Miguelito ya no quería comer solo. Tomaba agua y la vomitaba. Todo lo que tomaba, lo vomitaba. Jacinto empezó a preocuparse Domitila también. Pero pensaron que se le pasaría, que era cosa de 1 o 2 días, que los niños son fuertes, que se recuperan rápido. El tercer día Miguelito tenía fiebre alta, muy alta. A la frente ardía, los ojos vidriosos, las manos y pies fríos deliraban. Llamaba a su mamá, lloraba bajito. Ese llanto débil de los niños muy enfermos, ese llanto que te parte el alma, que te dice que algo está muy mal, que ya no es una diarrea normal, que es algo más grave, mucho más grave. Jacinto decidió llevarlo al pueblo, a la clínica rural. Estaba a 3 horas, caminando, 3 horas de bajada por veredas de cabra, cargando al niño, envuelto en un rebozo. Miguelito quejándose bajito, casi sin fuerzas. Jacinto caminó rápido, lo más rápido que pudo con el niño en brazos, jugando, que aguantará, que llegaran a tiempo, que el doctor lo pudiera curar. Llegaron a mediodía, el sol pegaba fuerte. Jacinto llegó empapado en sudor, exhausto, con los brazos entumidos de tanto cargar. Entró a la clínica, casi corriendo. Era un edificio pequeño de bloc, pintado de blanco, con un letrero que decía Centro de Salud. Adentro, una sala de espera con bancas de madera, un escritorio y un consultorio. El fondo. La enfermera lo atendió. Le preguntó qué tenía el niño. Jacinto explicó la diarrea, los vómitos, la fiebre. La enfermera llamó al doctor, un hombre joven de ciudad, cumpliendo su servicio social. Revisó a Miguelito, le tocó el estómago, le miró los ojos, la boca, escuchó su corazón. Dijo que era deshidratación severa, que necesitaba suero intravenoso urgente, que si no se lo ponían pronto, el niño podía morir. Las palabras cayeron como martillazos en la cabeza de Jacinto. ¿Morir? ¿Su Miguelito podía morir de una diarrea? El doctor explicó que la deshidratación mata, especialmente a los niños desnutridos, que pierden líquidos muy rápido, que el cuerpo se apaga, que necesitaba el suero ya en ese momento. Jacinto preguntó cuánto costaba. El doctor dudó. Miró al niño, miró a Jacinto en sus guaraches rotos, su ropa remendada, su cara de campesino pobre, suspiró. Dijo que el suero costaba 200 pesos, la consulta 200, las medicinas otros 100, 500 pesos en total. Podía darle un descuento, 400 Era lo menos que podía cobrar. Tenía que pagar los medicamentos. No se los daban gratis. Jacinto sintió que el mundo se le caía encima. 400 pesos
No los tenía, no tenía ni 50. Había salido de casa con 20 pesos. Era todo el dinero que tenían. Le explicó al doctor, le rogó, le dijo que no tenían que. Por favor le ayudaran que. Luego le pagaba, que le juraba que le pagaba, aunque tardara meses o años. Pero que por favor atendiera a su hijo. El doctor negó con la cabeza. Dijo que no podía, que él también era pobre, que ganaba muy poco, que los medicamentos los tenía que pagar de su bolsa, que no le alcanzaba para regalarlos, aunque lo sentía mucho, pero que sin dinero no podía atender al niño aunque así era, que no era culpa de él, que era el sistema, que si tuviera dinero buscara los 400 pesos y regresara, que atendería al niño en cuanto tuviera el dinero. Jacinto salió de la clínica con Miguelito en brazos, aturdido, desesperado. Empezó a tocar puertas, a pedir prestado. Le pidió a don Fermín, que tenía una tiendita. Don Fermín le dijo que no tenía, que apenas le alcanzaba para surtir la tienda. Le pidió al presidente auxiliar. El hombre le dijo que no había dinero en el fondo común, que habían gastado todo en arreglar el camino. Le pidió al sacerdote. El sacerdote le dio 50 pesos de su propia bolsa. Era todo lo que tenía. Le dijo que rezara, que Dios proveería. Pasó toda la tarde buscando dinero, tocando puertas, rogando, humillándose, ofreciendo trabajar gratis, ofreciendo su tierra en garantía, ofreciendo lo que fueran, pero nadie tenía. Todos eran igual de pobres. Todos vivían al día. Todos apenas sobrevivían. No había de dónde sacar 400 pesos. No en ese pueblo olvidado. No entre esa gente olvidada. Al anochecer había juntado 180 pesos. Le faltaban más de 200 todavía. Volvió a la clínica. Le rogó al doctor. Le mostró los 180. Le dijo que era todo lo que había conseguido. Que por favor, con eso atendiera a su hijo, que luego conseguía el resto, que lo dejara pagando en abonos en como fuera, pero que por favor ayudara a Miguelito. El doctor volvió a negar. Dijo que no era suficiente, que los medicamentos costaban más que eso, que lo sentía, aunque ojalá pudiera ayudaran, pero que no podía, que entendiera su situación. Jacinto gritó, lloró, se arrodilló, le suplicó pero el doctor solo negó con la cabeza. Le dijo que se fuera, que volviera cuando tuviera el dinero completo. Jacinto tuvo que volver al ejido encaminando de noche, con Miguelito cada vez más débil en sus brazos, 3 horas de su vida, en la oscuridad, tropezando, cayendo, levantándose, llorando, rogándole a Dios, a la Virgen, a todos los santos, que su hijo no se muriera, que aguantara, que llegaran a casa, que por favor no se lo quitaran. Llegaron pasada la medianoche. Domitila los estaba esperando. Vio la cara de Jacinto y entendió todo sin palabras. No había conseguido el dinero, no había doctor, no había medicinas, no había esperanza. Solo les quedaba esperar, rezar y ver qué pasaba. Miguelito empeoró en la noche. La fiebre subió más. El cuerpo se le puso rígido, los labios morados, la piel fría y pegajosa. Respiraba rápido, muy rápido, como perrito, jadeando, luchando por cada respiración. Domitila lo abrazaba, lo mecía, le cantaba bajito canciones de cuna, mientras lloraba, mientras sentía como su hijo se le iba apagando entre los brazos. Jacinto no podía hacer nada, solo estar ahí, sentado en una silla, mirando, impotente, inútil, sabiendo que su hijo se estaba muriendo, que lo estaba viendo morir, porque no tenía 400 pesos. Por eso, por algo tan estúpido, tan injusto, tan cruel, Miguelito murió al amanecer. Cuando los primeros rayos de sol entraban por la puerta, dejó de respirar así de repente. En medio de un suspiro, se fue. Tenía 6 años, 6 años de vida, de risas, de sueños, de futuro,
Han todo terminado, todo perdido, han por 400 pesos, que Jacinto no pudo conseguir. El dolor fue insoportable. Andomitila gritó, un grito que salió de lo más profundo de su alma, un grito de madre que pierde a su hijo, un grito que Jacinto nunca olvidará, que lo persigue todavía. 32 años después, ese grito sigue sonando en su cabeza, en sus pesadillas, en cada momento de silencio. Enterraron a Miguelito al día siguiente, en el panteón del ejido, en una tumba pequeña. Sin lápida, sin nombre, solo una cruz de madera que Jacinto hizo con sus manos. Una cruz que dice, Miguelito, nada más, porque no sabía qué más poner, qué más decir. ¿Cómo explicar que su hijo murió porque él no tuvo dinero para salvarlo? Desde ese día, Jacinto cambió. Algo se rompió dentro de él. La culpa lo carcome, lo destruye, no puede dormir bien. Tiene pesadillas. Ve a Miguelito. Escucha su voz. Papá, tengo sed. Papá, me duele la panza. Papá, no me dejes morir. Y él se despierta gritando, sudando, llorando, sabiendo que falló, que no pudo proteger a su hijo, que no pudo salvarlo. Trabajó como nunca después de eso. Doblen, triplen. Se fue de bracero a Estados Unidos. 3 veces. Cruzó el desierto. Arriesgó su vida. Trabajó en los campos de California, en la construcción en Texas, juntando dinero, guardando cada centavo para que si otro hijo se enfermaba, esta vez, si tuviera el dinero, esta vez sí pudiera pagar al doctor, esta vez sí pudiera salvarlo. Sus otros 7 hijos crecieron. Todos sobrevivieron. Gracias a Dios, gracias a que Jacinto siempre tenía dinero guardado para emergencias, para doctores, para lo que fuera necesario. Nunca más dejaría que le faltara dinero cuando un hijo lo necesitara. Nunca más. Hoy tiene 68 años. Sus hijos ya son adultos. Tienen sus propias familias. Algunos se fueron a la ciudad. Otros a Estados Unidos. Uno se quedó en el ejido. Le va mejor que a Jacinto. Tiene trabajo. Tiene dinero. Tiene futuram. Pero Jacinto sigue en el mismo ejido, en la misma pobreza, con la misma culpa, que no lo suelta. Cuenta su historia ahora por primera vez, porque tiene que decirlo, porque el peso es demasiado, porque quiere que la gente sepa que la pobreza mata, que la falta de dinero mata, que mientras en México haya niños muriendo, porque sus padres no tienen para pagar al doctor. Algo está muy mal, muy roto, muy podrido. Quiere que sepan que Miguelito no tenía que morir, que era una infección simple, incurable, con suero, con antibióticos, con atención médica básica. Pero no la tuvo, porque era pobre, porque nació en el lugar equivocado, en la familia equivocada, en el país equivocado, y quiere gritar que esto sigue pasando. Ahora, oye, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en toda la sierra, en todos los ejidos olvidados. Niños muriendo de cosas curables, porque no hay doctores, porque no hay clínicas, porque no hay dinero, porque la pobreza sigue matando. ¿Cómo mató a Miguelito hace 32 años? Esta es la historia de Jacinto Morales, un campesino pobre de Guerrero, un padre que vio morir a su hijo por no tener 400 pesos, un hombre que carga esa culpa como condena eterna, un hombre que quiere que su historia sirva, que despierte conciencias, que algo cambian para que ningún otro padre tenga que ver morir a su hijo, sabiendo que pudo salvarlo, si solo hubiera tenido dinero. Es ahí solo.